Vamos a hablar en esta tarde, iglesia, acerca de la importancia de ser renovados en el Evangelio, en la palabra de Dios. La renovación, que el cristiano renueve su mente y renueve su corazón, es algo vital. De hecho, toda la Biblia, en multitud de pasajes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 3 ocasiones, muy firmemente, hablaba acerca de ser renovados, de no conformarnos a este siglo, de ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, de no mantenernos en una forma de pensar como la que teníamos antes de conocer a Cristo. Hay un gran problema, por así decirlo, o realmente algo que hemos podido ver a lo largo de los años en todos los cristianos que acuden a las iglesias o sencillamente en la vida del cristiano. Y es que con un corazón, nuestro corazón, entregamos nuestra vida a Cristo, pero nuestra mente sigue siendo una mente mundana. ¿A qué me estoy refiriendo? La primera parte de un cristiano es cuando viene a los caminos del Señor y nos es presentado el Evangelio. Uno ha creído en la obra de Cristo, hay arrepentimiento en nuestros corazones, viene Cristo y como Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús mira a Nicodemo y le dice: nadie entrará en el reino de los cielos si no naciere de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Puede acaso un hombre ya siendo mayor entrar de nuevo en el vientre de su madre? No, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y es del agua y del Espíritu de lo que hay que nacer de nuevo. Del agua por cuanto simboliza la limpieza del creyente. Yo vengo sucio, con pecados, y lo que hace Cristo es lavarme con ese agua limpia. Y es símbolo de limpieza, de ahí el bautismo. Todo aquel que entrega su vida a Cristo, uno de los primeros pasos de fe de un cristiano es bautizarse y pasar por las aguas. El mismo Jesús se bautizó, porque es una forma de dar un testimonio público que mi vida ha sido cambiada y limpiada por completo por Cristo Jesús. Y del Espíritu, por cuanto mi espíritu estaba muerto, ese pecado original que arrastra a toda la raza humana, y el espíritu estaba muerto, no conocía a Dios, no contactaba con Dios por causa del pecado, pero viene Cristo y a través de la fe en Él, a través de la conversión, el Espíritu Santo me vivifica, y lo que antes yo ni entendía, ni comprendía, ni conocía, por el Espíritu Santo de Dios empiezo a comprender, conocer y discernir. Es ahí que el creyente, cuando viene a Cristo y comienza a conocer la palabra de Dios, de repente eres consciente que cosas que antes hacías en tu vida vieja, es decir, fuera de Dios, cuando tú pecabas ni eras consciente, o siendo consciente no tenías ese sentimiento de pecado, o conociendo que eso no agradaba a Dios. Pero cuando uno viene a Cristo y el Espíritu Santo viene a tu vida y a tu corazón, lo que antes era incomprensible y no caías en la cuenta, de repente tú sabes que el Espíritu Santo que mora en ti te está hablando y diciendo: saca esto, quita esto, todo. Y hay una diferencia entre venir a Cristo y comenzar a vivir una vida renovada en Cristo. Pero sucede una cosa, iglesia, y esto es algo que tú lo vas a ver y lo puedes comparar propiamente en tu vida si nos paramos a examinar nuestras vidas, o lo vas a ver en gente que llevas por años viendo en la iglesia y uno dice: Señor, qué frustración, pues no hay un cambio, no hay un progreso, aunque sean esos brotes verdes, porque todo aquel que está en Cristo y que está en su palabra
forzosamente tiene que generarse cambio, porque la palabra, hemos leído en el Salmo que en guardar los mandamientos somos vivificados, cobramos más vida. Y cuando uno ve que en otras vidas no se genera ese cambio, ¿puedo yo decir, esta persona no ha entregado su vida a Cristo? Probablemente en su corazón ha entregado su vida a Cristo, pero su mente sigue siendo una mente no renovada, no cambiada. Por lo tanto, sigue haciendo lo que hace este mundo, sigue pensando en su tradición, en su cultura, sigue escuchando la misma música, sigue frecuentando los mismos sitios porque no ha tenido un cambio de mente. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Como piensas, no en nuestros corazones, porque a veces uno tiene un sentir, ay Señor, yo te amo. Pero si tu mente no es una mente transformada ni renovada por la palabra de Dios, seguirás haciendo lo mismo que hacías cuando estabas en el mundo. Y es como una disfunción, de tal forma que podemos decir, Señor, te amo, pero si mi mente no ha cambiado, si mi forma de ver las cosas no son conforme a la palabra de Dios, sigo cometiendo los mismos errores y las mismas siembras que yo hago serán las mismas cosechas que obtendré, porque probablemente en mi corazón yo he decidido creer, pero mi mente no es una mente renovada. El verbo renovar tiene dos sentidos. Renovar es volver a hacer algo en su estado inicial, hacer algo nuevo, pero también tiene que ver con transformación. Algo renovado es hacer algo como nuevo, como es el nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Pablo decía, si pues, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguna criatura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He aquí un renuevo, hacer algo como nuevo en nuestras vidas. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. Así que Dios hace todas las cosas nuevas. Hemos sido renovados. Pero también la renovación tiene que ver con ser transformados, evolucionar. Por eso hay una vida vieja que yo tengo que dejar y una forma de pensar que era vana. Algo vano es algo vacío, que no tiene que ver nada con Dios, y el Señor me llama a ser renovado. 2 Corintios 4, 16. Vamos a leer en 3 sitios donde la palabra de Dios habla acerca de renovación. Mientras lo buscas, 2 Corintios 4, 16. ¿Sabes? El Señor habló mucho al pueblo de Israel. Y el Señor les decía, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios fue llevado cautivo por otras naciones porque viendo la gloria de Dios y la manifestación de Dios, no solamente separando el mar, no solamente con las plagas de cómo Dios los salvó, tantas obras viendo la gloria de Dios el pueblo de Israel, pero no conoció a Dios, no buscó guardar la palabra, y Dios en varias ocasiones, en el libro de Isaías, en el libro de Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento y fue llevado cautivo porque no quiso conocerme a mí ni conocer mis palabras. Así que la falta de conocimiento te lleva a vivir una vida perdida, porque ¿de qué te sirve tener
conocimiento de Dios y no vivir en su palabra. Decir, creo en Dios, pero tener una mente que divaga, tener una mente que no es renovada por la palabra, no vivir conforme a Dios ha establecido. Es una siembra vana que no lleva una cosecha de bendición en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este versículo ya lo dimos hace 2 semanas, cuando Pablo estaba atravesando por tribulación, apuros, persecución, momentos en los que se encontraba derrumbado. Sin embargo, él está diciendo que aunque su cuerpo está envejeciendo, y alguno ha cumplido años en este mes, ¿verdad? Ay, mi hermana Juani, otro año más que nos calzamos. Coral, mes de abril, otro año más. No sé si de alguien va a ser su cumple. Ese Lucas. Venga, bueno, Lucas, tu cuerpo no se desgasta, hijo. Tu cuerpo todavía sigue de bien en mejor. Pero cuando ya cumples una cierta edad, y Pablo decía, mi cuerpo exterior se está envejeciendo, mi musculatura, ya no tengo la misma fuerza, antes comía como un toro, todo me sentaba bien, y ahora como me pase un poco, tengo gastroenteritis de 3 días, porque tu cuerpo, dice, el exterior se desgasta, pero el interior se va renovando de día en día, porque Pablo no estaba mirando ni su tribulación, ni su angustia, ni sus momentos de persecución. Pablo estaba mirando a Cristo, esa eternidad tan grande. Pablo estaba mirando todo lo que todavía tenía que hacer en el Evangelio, y él decía, mi interior se va renovando. Y esa es la gente que no va a vivir una vida de queja, no va a vivir una vida amargada, no va a vivir una vida de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pues, señores, Dios ha estado conmigo, Dios está alumbrando mi camino, el Señor me vivifica en cada tramo, el mismo que permite esta situación de dificultad, Él también me sacará. Pero mi mente es renovada y no se queda anclada en un pasado, ni me quedo anclado en una vida de despoticar, de quejarme, de hablar mal, de ser iracundo. No, señores. Yo no sé cuántos han hecho un propósito que aunque mi cuerpo se envejezca, yo no me vuelva maniático, ni intransigente, ni caprichoso. Es el perfil de mucha gente que empieza a tomar dotes ya de ancianidad. Se vuelven maniáticos, se vuelven intransigentes, se vuelven caprichosos. Yo no quiero esa vejez para mi vida. Yo quiero que, aunque mi cuerpo se desgaste, quiero seguir viviendo en una vitalidad y en un frescor que Cristo me da y su palabra me da. Y para eso, mayúsculas y en negrita, renovaos de día en día en la presencia del Señor. ¿Sabes? El Señor dice en su palabra, y el profeta Jeremías, vamos a mirar primeramente Romanos 12:2 para hablarte esto. Romanos 12:2. Otro versículo donde está hablando acerca de ser renovados. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Y este es el resultado de una vida renovada. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y está diciendo, no te conformes, es decir, no te acomodes a lo que ven tus ojos, no te acomodes a este mundo. ¿Por qué te digo que a veces amamos a Dios con nuestro corazón, pero tenemos una mente mundana?
Cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema de valores que está integrado en esta sociedad. Si tú vives como vive esta sociedad, tu mente es una mente vana y vacía. Pero cuando el Señor dice, no te acomodes, en estos últimos 2 años, a raíz de la pandemia, yo no sé cuántos han sido conscientes que ha habido un cambio a nivel mundial tremendo. Todo se ha acelerado. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más pecado. Todo está cambiando tan rápido. Las leyes se están acomodando a modelos de pensamiento anti-Dios por completo. Y Pablo está diciéndonos, y el Señor está diciendo, no vayas a acomodar tu mente a este siglo ni a este sistema de valores. Antes bien, transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? El razonar la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios. Me parece muy bien que uno lea devocionales todos los días o que estés enganchado a alguien que cada día te emite un devocional, pero si lees lo que otros preparan, ¿cómo puedes escuchar lo que Dios te quiere decir a ti? Era algo que estuvimos hablando mucho en la pandemia. Dios quiere que tú le busques y Dios quiere darte palabra a ti. Si tú te dedicas únicamente a leer devocionales que otros escriben, a escuchar predicaciones que otros dan, estamos comiendo continuamente comida enlatada. Cuando tú y yo vivimos una vida cristiana únicamente en devocionales de otros, en predicaciones de otros, lo que consigo es que esté comiendo continuamente comida enlatada. Cuando uno comienza a conocer a Cristo es normal, porque no sabes muy bien, no controlas la palabra, y es verdad que cualquier palabra que alguien te da o esos devocionales pueden ser buenos porque te ayudan a ser bendecido en ese día, a pensar en ese versículo, pero lo ideal es que cuando tú comienzas a tener intimidad con Dios en oración, y tú conoces esa palabra y al menos sabes que la Biblia contiene 66 libros. Por eso yo siempre digo, cógete una Biblia de papel y ejercítate a conocer los libros de la Biblia y comienza a leer la palabra que Dios te da. Porque en medio de un tiempo de oración, de repente el Espíritu Santo te va a guiar, lee esta palabra. Y uno va a experimentar respuesta de Dios directa para uno mismo. Eso es lo que te hace mantenerte en una mente renovada y transformada. Porque si yo sigo los parámetros de esta sociedad, me voy a perder lo mismo que está perdida esta sociedad. Pero si yo me quedo anclado, si yo no vivo una vida renovada, si yo no busco de Dios, al final confusión y mentira llegará a mi vida. Y es la generación de hoy en día. Iglesia, yo no quiero una iglesia online. Yo no quiero ni seguidores. Yo no soy ni influencer, ni youtuber, ni necesito 1 millón de seguidores. La iglesia, la gente tiene que esforzarse por venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Es muy fácil cogerte rápidamente y buscarte una predicación y decir, ya he tenido mi tiempo con Dios. ¿Ves? No necesito una iglesia. Necesitas la iglesia. Lo primero porque Dios ve tu esfuerzo. Pablo estaba diciendo en Romanos 12, y si lo lees en tu casa, está diciendo que seamos fervientes en espíritu y que seamos diligentes y no perezosos en las cosas de Dios, sirviendo a Dios. Y una persona diligente y no perezosa sabe cuál está su lugar, sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe que no se puede conformar a este siglo porque este mundo está perdido y condenado a la más absoluta oscuridad y solamente Dios puede traer una trayectoria firme, ordenada y cabal a tu mente y a tu corazón. La mente es transformada por una palabra sana de Dios. Amén.
Tú y yo necesitamos la iglesia, pero necesitamos sobre todo buscar a ese Dios vivo. No te conformes a este siglo. Renovaos, renovaos. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta para ti. Dios tiene un diseño único para tu vida. Por muy desorientado o desorientada que tú creas que puedas estar, porque tú no tienes todos los planos, sencillamente estás en una carretera y tienes las luces de corto alcance y no estás viendo todo lo que Dios tiene para tu vida, pero somos diseño único para Dios. Y Dios tiene su futuro en sus manos, nuestro futuro en sus manos. Somos diseño único, creados a la imagen y semejanza de Dios. El que tiene sabiduría es Él. Solamente Dios puede traer orden a todo el caos que se produce en medio de esta generación. No tengas temor, porque Dios es el que genera un camino firme y verdadero. Si tú lees Génesis capítulo 1, cuando ves solamente la creación y cómo Dios de una forma tan sabia comienza a crear la tierra y todo lo que en ella hay, cuando tú lees eso, tú dices: Señor, yo me encomiendo a ti, tú eres pura sabiduría. Antes de crear al hombre, lo primero que Dios dice es: hágase la luz, sea la luz. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios dice: hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche. Y eso me habla que lo primero que hace Dios en la vida de un cristiano es traer luz. Cristo en el corazón, pero mi mente en su palabra lo que va a traer es luz, lo que va a traer es dirección, va a quitar toda ceguera. ¿Sabes por qué en la noche hay tanta ceguera? Porque uno no ve. En la noche uno vive por sombras, porque todo lo que ilumina es la oscuridad y tú ves sombras. La gente que vive en tinieblas ve sombras y ve gigantes por todos lados. El Hijo de Dios que vive en la luz, lo que está viendo en todo momento es dirección y camino, porque Dios es dirección y camino. Mira, te cuento un ejemplo. Una misionera contó una vez un testimonio para que te hagas a la idea de lo que a veces lo que ignoramos lo tememos, y es caminar en sombras. Era una misionera americana que fue a Colombia hace muchos años, conocía ya el país porque una de sus mejores amigas era colombiana, pero en una de esas primeras idas y venidas que iba a Colombia, la invitaron a predicar en un pueblo de la zona, y todos conocemos un poco la situación política, las FARC, las guerrillas, y le dejan una casa para que pase la noche. Ella estaba en la planta de arriba y cuando se va a acostar empieza a oír ta 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 ta, y al cabo de los minutos ta 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 ta. Esta mujer no pega ojo, toda la noche reprendiendo, atando demonios, orando por su vida. Señor, protégeme, Señor, guárdame, estos están aquí cerca, me van a matar. Cada X minutos era ta 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 ta. Así que esta mujer misionera no pega ojo en toda la noche. Cuando viene otra persona para traerle el desayuno y para decirle qué tal, esta mujer llena de ojeras y diciendo: estoy viva por la gracia de Dios, el Señor me ha salvado. Toda la noche había a mi alrededor disparos y tiros, ta 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 ta. Cuando le dice: ¿y dónde los oías? En la parte de abajo. Hermanos, era un ventilador de hacía muchos años averiado que cada X minutos se paraba y hacía ta 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 ta. Pero como es la oscuridad, es por la noche y no ves nada, que lo único que ves son sombras y oyes,
las cosas más pequeñas te parecen gigantes y todo te parece que va contra ti. Así le pasa al cristiano que dice que ama a Dios, pero tiene una mente en el mundo, no conoce la palabra de Dios, no conoce su palabra, entonces camina en temor, desorientado y bajo sombras. Cuando uno camina en luz y Cristo es esa luz que renueva todo nuestro ser, uno puede ver las dificultades, orar a Dios, presentar su causa y decir: Señor, tú eres el que has de obrar. Pero no tienes temores y no vives bajo la presión. Lo que a esa mujer en la noche le parecía la guerrilla y que venían a por ella, no era más que un ventilador averiado. ¿Cuántas veces tú y yo, si no tenemos ese conocimiento, si nuestra mente no se renueva, si no hay una búsqueda de la palabra de Dios, todo nos parecen gigantes y Dios nos quiere decir: hijo mío, palabra de Dios, no te conviertas tú a ellos, conviértanse ellos a ti. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. He aquí yo te pondré por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para guardarte y protegerte, dice Jehová tu Dios. Son las palabras que Dios le habla a Jeremías. Y le está diciendo: no te vayas a convertir tú a este pueblo rebelde y contradictor. No te vayas a inclinar tú hacia lo mismo que se inclina esta sociedad. Conviértanse ellos a ti, que viendo tu proceder, que viendo tu vida, que viendo tu mente renovada, transformada por el poder de Dios y de su palabra, todos quieran decir: ahí hay vida, ahí hay luz, ahí hay salvación. Esto que te he dicho está en Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19. Pero el último versículo que yo quiero hablar es en Efesios 4. Efesios 4, 17. Y de nuevo la palabra nos va a hablar acerca de renovar nuestra mente. Transformar, cambiar, quitar lo viejo, poner lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos paramos ahí. ¿Qué está diciendo la palabra? Que ya no andéis como anda el resto del mundo, con una mente vana, vacía, con una mente dispersa, dice, con el entendimiento, con una forma de razonar, con una forma de pensar entenebrecida. Algo entenebrecido es algo que está en oscuridad y en tinieblas. El mundo que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios ni conoce su palabra, vive con un entendimiento entenebrecido. Pero escucha bien lo que dice, que después de haber perdido toda sensibilidad por causa de la dureza que hay en su corazón, ¿qué es perder toda sensibilidad? Es como aquel que miente la primera vez. El que miente la primera vez, esa primera vez uno se siente sumamente avergonzado. El hombre que engaña a su esposa, la esposa que engaña a su marido, el joven que miente a sus padres, que engaña, que le oculta cosas, todos hemos sido jóvenes. La primera vez que uno miente
uno se siente sumamente avergonzado. La segunda vez que miente, como no le ha salido tan mal y no me han pillado, y encima el pecado seduce, porque es lo que hace el diablo, seducir con el pecado, quieres volver a probar. ¿Y qué sucede? Que uno se siente un poquito menos avergonzado, porque total, ya he mentido una vez y no parece que haya ido muy mal, pues otra segunda, venga, va, y ya no lo hago más. Vuelves otra vez. La tercera, la cuarta, la quinta, has perdido toda sensibilidad porque te da igual. ¿Y sabes por qué? Porque tu mente se autoconvence de que lo que estás haciendo no es tan malo. Eso es lo que sucede. Porque dejas de buscar esta palabra bendita y empiezas a pecar. La primera es muy duro, la segunda más o menos, la tercera, la cuarta y la quinta. Cuando te quieres dar cuenta, el ser humano es tan necio que se autoconvence de que lo que está haciendo está bien. Por eso pierde toda sensibilidad. Y al final a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. ¿Y sabes con qué juega el enemigo? Con los sentimientos. Porque tú ves a alguien llorar y tú dices, pero pobrecito, déjale, ¿no ves que lo está pasando mal? Yo siempre he dicho, las lágrimas no son significado muchas veces de arrepentimiento. A veces sí, amén, pero muchas veces no. Yo siempre pongo el ejemplo del niño pequeño que llora y patalea porque quiere salirse con la suya. Y cuando los niños tienen 2, 3 años, tengo una compañera del trabajo que me dice, Gemma, estoy que termino cada día hecha polvo entre el trabajo, el teletrabajo y el niño, porque está en esa fase que quiere ganarme en todo. Y llora y patalea en el suelo de rabia porque no consigue lo que quiere. Lo hacen los niños de 2 años y lo hacemos los adultos con 20, 40, 50 y 70 años hasta que nos muramos si no entregamos una mente a Cristo y no renovamos nuestros corazones en Cristo. Porque nos queremos autoconvencer. Y yo he visto a gente que te cuenta lo que piensa, oye, que se lo está creyendo, pero está completamente torcido a lo que es la palabra de Dios. Y es completamente opuesto a la palabra de Dios. Pero como le ves sufrir, dices, pobrecito, pues déjale. No. Si tú quieres a alguien, si realmente tú amas a alguien, tú vas a exponer la verdad y tú vas a hablar la verdad, sea quien sea. Por eso en muchas iglesias, si no se confronta el pecado, si no se confronta lo que está mal, muchas iglesias se terminan llenando porque nadie va a decir nunca el camino que estás llevando está mal. La pareja que tienes es pecado porque no te has casado con ella. Las relaciones que mantienes son abominación delante de Dios porque Dios ha establecido un orden, porque Dios es orden y bendición para que cuando renuevas tu mente según su palabra, conozcas y compruebes la veracidad de que lo que estás viviendo es bueno, perfecto y agradable para tu vida. Pero es necesario que la luz de la palabra, por eso mucha gente no quiere ir a la iglesia tampoco, porque en la iglesia cuando vas una serie de días, al principio todo te parece fantástico y la gente maravillosa, pero cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a tu vida, te sientes señalado y más de una persona me dice, esta palabra era entera para mí. Pues esta palabra la he preparado porque era la que Dios me ponía y te aseguro que en mi mente no estaba tu cara, estaba sencillamente Espíritu Santo, guíame en qué palabra predicamos, qué enseñamos hoy al pueblo. Pero el Espíritu Santo está continuamente clavándose como una flecha. Pero dice la Escritura que aquel que tiene una mente entenebrecida por la dureza de su corazón y porque pierde toda sensibilidad, tras pecar una y otra vez, ya le da lo mismo, 20 que 80. Pero no por eso uno tiene que dejar de predicar a Cristo y su palabra. Y dice así, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Ser
ávido. La avidez es tener ansia, es querer una y otra vez pecar, dice, toda clase de impureza. Pero ahora espérate, porque dice, más vosotros, y ahora el Señor habla a su iglesia, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios está haciendo esa distinción clara entre el que pierde toda sensibilidad, en que está ajeno a la vida de Dios. Pero dice, vosotros, tú no has aprendido así a Cristo, tú no estás siendo enseñado así. La palabra de Dios te está mostrando la santidad y justicia de Dios, te está guiando a la verdad. Permanece en ella y renueva tu mente. Hablo ahora a los jóvenes que estáis en medio de compañeros, de gente que viven una vida completamente ajena a Dios y ni se cuestionan los valores, no se cuestionan, y probablemente porque nadie les ha dicho qué estás haciendo, entregando tu cuerpo continuamente a una persona y entregando tu vida a alguien, cuando tú tienes que ser guardado para Dios hasta que hagas un pacto de amor con alguien. Cuando tú haces pacto de amor con una persona, hay una unidad tan fuerte, hay un vínculo tan fuerte, que aquellos que sois jóvenes todavía estáis a tiempo de poder decir, Señor, guía mis pasos. Yo tenía mis compañeras del colegio que ya todas en aquel tiempo ya habían mantenido relaciones con hombres y con jóvenes, y sin embargo Dios nos tenía tan cuidadas a nosotras y nuestros padres nos hablaban tan claramente, cuidado, porque lo que siembras vas a cosechar, cuidado la vida que llevas, las decisiones que tomas, que el temor de Dios me guardó siempre para no cometer ninguna estupidez. Y gente que hoy en día está sufriendo las consecuencias de una juventud vana, perdida, y el entendimiento entenebrecido. Pero tú has conocido a Cristo. Chicos, vosotros habéis conocido a Cristo y la verdad que habita en Él. Vive y permanece en esa verdad. Todos los que estamos aquí hemos sido rescatados de una vida desordenada y vacía, y ha tenido que venir Cristo y traer luz a nuestros corazones. Pero ahora la palabra me está diciendo, vosotros despojaos de esa vida vieja y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renuévate, renueva tu mente según la palabra de Dios. Lo vas a ver todo con mucha más claridad. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así es esa persona, así vive esa persona. Si decimos que amamos a Dios, pero hay una disfunción porque en mi mente yo no la transformo con la palabra de Dios, estoy condenado a repetir los mismos errores que comete este mundo. Necesito renovar mi mente por la palabra de Dios. Mira la música que escuchas. Mira qué contenido están escuchando tus oídos continuamente. Hacia qué se está inclinando. Hasta las canciones más bonitas de sin ti no puedo vivir, tú eres mi vida, te están esclavizando. Lo siento, pero todos podemos vivir con Cristo de nuestro lado. Pero cuando continuamente estás oyendo, sin ti no puedo vivir porque tú eres la fuente de mi vida y sin ti me muero y quiero respirarte. Hermanos, cojamos a distancia lo que oímos. Haz de Cristo, haz de Dios tu vida. Enamórate de Él y Dios te dará todo lo que tú necesitas. Él creó el amor, no te vayas a creer que el diablo ha inventado todo eso. Dios es amor y ha creado el amor, pero en su orden perfecto, en su momento perfecto. Dios ha creado riquezas, sí, son suyas, el oro y la plata, son suyas, y Dios se las da
a sus hijos en la medida en que somos buenos mayordomos de la economía que Dios me da. Necesito administrar sana economía, necesito ser buen mayordomo de mi economía, necesito no ser esclavo del dinero. Que nadie te ponga a prueba, porque tú dices, no, yo con esto a mí me da igual, yo con esto, pero sabes que Dios no te ponga a prueba, porque sale a flote lo que hay en tu mente y en tu corazón. Con nuestro corazón decimos que le entregamos nuestra vida a Dios, pero si tu mente no es renovada ni transformada, tienes una mentalidad del mundo, de la sociedad. Busca ser renovado por la palabra de Dios. Vive a Dios y en su amor sin fingimiento de corazón. Cuida lo que escuchas, cuida lo que ves. Dios te va a dar sabiduría y el Señor está contigo, iglesia. Cuando el Señor le dice a Jeremías, no te conviertas tú a ellos, no lo hagas, conviértanse ellos a ti. Separa lo precioso de lo vil, es decir, separa la verdad de lo que es escoria, de lo que no sirve, de lo que no vale. Separa lo bueno de lo malo y serás como mi boca. He aquí yo te pondré como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo te guardaré y te protegeré. Eso es lo que dice el Señor. Renueva esta y vive con una mente renovada. Vamos a ponernos.